Señor Errejón, estamos en Ascuas. ¿Ya saben cuándo, dónde se van a reunir? Bueno, trabajamos en ello, pero sí que sabemos que nos vamos a reunir, que está en marcha, que el clima es mejor, que las posibilidades, siendo con estas cosas, como siempre, prudente, son mejores y que entramos también en una semana que empieza a ser definitiva, en la que tenemos que dar pasos que puedan tender a ser irreversibles, es decir, que puedan materializar, pues yo creo lo que es una voluntad mayoritaria de los ciudadanos, que es que pueda haber un gobierno que modifique las políticas del Partido Popular que nos han hecho que hoy seamos un país más injusto entre los perdedores y los ganadores de la crisis. Hay condiciones y hay números para que haya ese gobierno, falta, digamos, la voluntad y encontrar el itinerario. Yo creo que en la voluntad hemos avanzado un poco, y creo que falta caminar por ese itinerario, pero entramos en una semana que va a ser importante y en la que sucederán cosas, claro. ¿Por qué cuesta tanto poner una fecha? Bueno, cuesta poner una fecha, pero en realidad no es lo que más cuesta. Cuando se quiere, las fechas se encuentran y se han encontrado. En realidad, la cuestión es ser capaces de llegar a acuerdos, bueno, pues que no obliguen a nadie a renunciar a lo fundamental de lo que es, porque todo el mundo, claro, es que todos los partidos tienen dos mandatos. Un mandato de sus votantes, para cumplir lo que propone a sus votantes, y un mandato general de la sociedad española para producir gobierno. Y no siempre son fáciles de casar, pero nosotros creemos que las dos cosas pueden encontrarse, en nuestro caso y en el caso del Partido Socialista, en lo que hemos llamado un gobierno de inspiración valenciana o una coalición progresista. ¿Y a eso no se le podría añadir otro tercer patita al banco, que podría ser la visión interna de cada partido? Es decir, las encuestas a ustedes no le dan bien después de los últimos meses. ¿Eso puede provocar que ustedes opten por una abstención? Las encuestas en general a nosotros no suelen darnos muy bien. Nos dan mejor las urnas que las encuestas, normalmente. Y si fuera por las encuestas, digamos que seríamos un fenómeno político que ahora que no existiría, porque nos ha sucedido muchas veces y nos han vaticinado muchas veces el desplome. Habría que ver. Yo creo que ir a unas elecciones es malo. Sobre todo, lo hemos dicho varias veces, porque es que nos pueden dar un resultado muy similar al que tenemos y volver a empezar otra vez el bucle. Y que por tanto no hace falta. Pero ese no es el elemento fundamental o el dato principal a partir del cual hacer como las apuestas o las iniciativas políticas. El dato fundamental es que podemos tener un gobierno de cambio, seguramente que no llegue tan lejos en las transformaciones como a nosotros nos gustaría, pero que comience a hacer transformaciones en un sentido pues de mayor regeneración democrática y justicia e inclusión social. Bueno, yo creo que hay condiciones para eso y podemos dar pasos para eso. Y los mimbres están dados y por tanto lo que nos queda como obligación a todos es recorrer el camino hasta el final y dejarse la piel en ese recorrer el camino. Yo soy moderadamente optimista. Creo que hay condiciones como para que se produzca un acuerdo que permita un gobierno de cambio, un acuerdo que incluya a muchos, pero que vaya en una dirección y no en dos o cuatro a la vez, porque eso sería solucionar la investidura sin solucionar el gobierno. Y nosotros no estamos proponiendo que alguien solucione su investidura concreta e individual, sino un proyecto de gobierno para una legislatura. ¿En ese muchos estaría Ciudadanos? Yo creo que con Ciudadanos nos podemos entender en muchas cuestiones, en cuestiones fundamentalmente, si quieres, del eje de regeneración democrática o de transformaciones institucionales. Claro, el problema es que vamos a una legislatura que está presidida en una forma muy importante por el otro eje, que es el eje, digamos, de las políticas sociales y económicas, porque no solo tenemos un país en el que las instituciones funcionan con algunas dificultades u opacidades, sino que al mismo tiempo tenemos un país en el que se ha agrandado dramáticamente la brecha entre los españoles ganadores y perdedores de la crisis, o entre la mayoría social que se ha apretado el cinturón y unos pocos que no se lo aprietan. Creo que si en la primera, en las cuestiones de regeneración democrática, nos podemos entender con Ciudadanos, en una reforma del sistema electoral, en la modificación de nuestras instituciones, en una reforma del Poder Judicial. Creo que la segunda pata es más difícil entenderse, la pata, digamos, de las políticas sociales y económicas. Pero a lo mejor no todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Nos podemos entender en general en un proyecto de avance y luego en el Parlamento irnos entendiendo en cosas diferentes. Yo en todo caso creo que Ciudadanos, a un gobierno de posibilidad de justicia social y de regeneración democrática, que es el que nosotros entendemos, decimos a la valenciana, digamos, con el que formaríamos nosotros con el Partido Socialista y socios menores, Ciudadanos le podría dar una oportunidad, y nosotros estamos dispuestos a hablarlo y estamos dispuestos a hablar de la posibilidad de un acuerdo que permita el nacimiento de ese gobierno. Nunca se ha hablado tanto del silencio de un político como el de usted en los últimos días. ¿Cómo anda? Porque hablo mucho. ¿Cómo anda usted disgustado a día de hoy con Pablo Iglesias?